Amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy que estamos ya prácticamente invadidos por los norteamericanos que tienen una base militar en Manta, una base militar en Galápagos y una oficina en el Ministerio de Defensa, donde cada 15 días llegan oficiales norteamericanos para dirigir las operaciones del ejército ecuatoriano en la frontera norte, la frontera con Colombia. Para entender la situación que estamos viviendo, tenemos que entender que hay la razón por la que se justifica la presencia norteamericana en todos los casos es por la lucha contra el narcotráfico. Se ha considerado que la lucha contra el narcotráfico es la religión de los estados de los norteamericanos. Pero eso no es verdad. En primer lugar, señalaremos que el narcotráfico es una actividad económica que desde los años 80 fluye desde Latinoamérica hacia Estados Unidos. Pero en la historia de la humanidad hubieron países que obligaron, imperios que obligaron a otros a ser consumidores de narcóticos, como en el caso de Inglaterra, que en la famosa guerra del opio en los años de 1830, durante 100 años, obligó al imperio chino a comprarle opio que él producía en la India, y para eso le hizo una guerra. Y en esa guerra obligó a que China comprara un equivalente actual a 40.000 millones de dólares anuales. Esta cantidad extraordinaria de droga que tenían que comprar obligatoriamente los chinos, a pesar de que el emperador hizo lo posible por evitar la compra de opio y fue forzado por los comerciantes ingleses a hacerlo, hoy China es el mayor fabricante de fentanilo. Esta droga que está acabando, es un derivado del opio, es un opiáceo, esta droga que está acabando ahora con todo lo que es la juventud, prácticamente es lo más grave, la juventud de Estados Unidos y Canadá, y también y se está extendiendo a ciertos países, el fentanilo, es producida en China por $5.000 el kilo, que en Estados Unidos llega a producir ganancias de hasta $1,500,000. Esta es ahora la verdadera droga, terror de los Estados Unidos, porque es 50 veces más poderosa que la heroína, y la heroína es prácticamente 100 veces más poderosa que la cocaína. Nosotros, los de América Latina, producimos cocaína. Y la cocaína era una droga sagrada entre los indígenas de América Latina, especialmente entre los indígenas andinos, porque es una droga de los Andes, que reduce la percepción del cansancio porque mejora el metabolismo del oxígeno en la sangre. Entonces necesitan menos oxígeno para más esfuerzo. Es la droga que utilizaban los mineros en el Potosí, en Bolivia. Esta droga nunca se convirtió en una epidemia social, sino hasta 1900, en que en Norteamérica se comienza a utilizar la cocaína como anestésico. En el momento en que se comienza a utilizar la cocaína ya completamente sintetizada como anestésico, los problemas que genera el uso de la cocaína son la adicción. Los
médicos, los pacientes terminaban adictos a la cocaína. Recordemos que de la cocaína se deriva la silocaína, la procaína, que son anestésicos que usamos todos los días para suturar heridas y para la acupuntura. Se llama la acupuntura alemana. La acupuntura alemana utiliza procaína para neutralizar los polos que señala la acupuntura china. Bien. Pero ¿qué es lo que nos interesa de todo esto? Nos preguntamos si se debe o no se debe legalizar la producción, consumo y transporte y comercialización de la droga. ¿De qué drogas? 3 drogas específicas: marihuana, cocaína y ayahuasca. Una droga que es un alucinógeno. Curiosamente, a los adictos a las drogas como la cocaína, como la heroína, es decir, los estimulantes, se los neutraliza con una droga que es un alucinógeno, puede ser el LSD o la ayahuasca, y con eso se hace el tratamiento de ellos. En segundo lugar, existen otras drogas que sirven para neutralizar el fentanilo, y son las que salvan la vida, porque el gran problema del fentanilo que no producimos nosotros, es la sobredosis. La gente juega en el filo del cuchillo y es posible que una sobredosis lo mate. Pero ¿vale la pena y se debe o no se debe legalizar la droga? Hemos legalizado ya el matrimonio del mismo género, de personas de parejas del mismo sexo, y no ha sido hecho esto de manera correcta. Pero esto no es algo anormal. Puede llamarse antinatural, pero resulta que todo lo que hacemos nosotros es antinatural. Todo. Por ejemplo, es antinatural andar en carro. Es antinatural usar zapatos. Es antinatural usar la ropa. Es antinatural usar dentadura postiza. Es antinatural usar lentes. Es antinatural tomar medicinas. Es antinatural cocinar la comida. Es antinatural tener inseminación artificial para tener hijos. Es antinatural las cesáreas. Es antinatural las cirugías en general. Es antinatural ver televisión. Es antinatural comunicarse por internet. Todo es antinatural. Somos seres antinaturales. El ser humano es un ser antinatural. Tener relaciones del mismo sexo y luego el matrimonio es antinatural, pero no es antinormal. No es la normal. Es parte de la normalidad. Es parte de la normalidad en sociedades en las que la fertilidad es menos importante que la fe, que el placer. Durante los periodos de guerra de la humanidad, la fertilidad fue lo más importante. Recordemos que desde la época de los romanos, los incas y todo, después de las grandes guerras y las grandes masacres, todas las mujeres eran violadas. Se llamaba limpieza étnica. ¿Por qué? Para compensar a los muertos se fecundaba a las mujeres. Y los mismos hombres instintivamente, al saber que habían escapado de la muerte, sus hormonas, su adrenalina, su testosterona se activaba, eso era lo que sentirse macho, y arrasaban con todas las mujeres que podían. Violaban. Y nacían miles de niños después de cada guerra. Este fenómeno ya lo vimos con el baby boom después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la fertilidad es importante cuando existe epidemias, cuando existe guerras, cuando existe cataclismos. Pero cuando comienza a haber un periodo como ha vivido la humanidad, 80 años prácticamente de crecimiento poblacional
exagerado, multiplicado. Llegamos a un momento en que las relaciones por fertilidad van desapareciendo y son sustituidas por otro tipo de relaciones sexuales en las que no les interesa tener hijos, sino tener placer. Y estas son las relaciones homosexuales, las relaciones con preservativo, las relaciones con anticonceptivos, las relaciones anales, las relaciones orales, las relaciones, la masturbación, la pornografía y el gran desarrollo que tiene ahora el enorme boom que es la prostitución. La prostitución es una relación sexual en donde no hay el peligro de la fertilidad. Y por eso se ha convertido el tráfico de mujeres y la prostitución en el segundo más grande negocio ilegal del mundo. Pero, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos hablando de la posibilidad de la legalización de la cocaína, la marihuana en Ecuador. Y también de la ayahuasca. La ayahuasca aquí es legal, nadie discute, nadie le hace problema, usted puede consumir. Es una droga alucinógena. ¿Por qué se puede consumir la ayahuasca? Porque la ayahuasca realmente es una droga que se la dan los chamanes, los curanderos, ellos le dan. Es una droga que se administra con vigilancia terapéutica y se utiliza para hacer tratamientos terapéuticos, justamente. Es la principal droga terapéutica que utilizan los chamanes amazónicos y los áchilos, también los agua. Pero la cocaína se convierte en droga en problema y en droga perseguida desde 1971, en que Nixon le declara la guerra a la cocaína y a la marihuana. Hoy se sabe que la marihuana, que en realidad es un tranquilizante, es una droga que no ha matado a nadie. Además, ya tiene usos terapéuticos. Controla el Parkinson, controla la epilepsia, controla los dolores articulares, se prepara con alcohol. Esa es una tradición. Aquí en Ecuador se ha utilizado la marihuana toda la vida, preparado el alcohol para aplicársela a las piernas, a las rodillas. Pero la marihuana no es una droga adictiva si es que no se consume frecuentemente. Cuando ya se consume frecuentemente, sí, produce adicción y tiene consecuencias como, por ejemplo, reduce el apetito. Pero normalmente las personas que tienen el gran problema del tabaquismo, el mecanismo para contrarrestar el tabaquismo es la marihuana. Y el tabaquismo es mortal. Es una droga legal que es mortal. Y el alcoholismo es una droga legal que es mortal. El tabaquismo es la primera causa de cáncer y de infarto cardíaco en el mundo. El alcoholismo es la primera causa de violencia intrafamiliar, de violencia comunitaria, de accidentes de tráfico, de asesinatos, porque tiene una fase que se llama la fase de león. Entonces es la droga más peligrosa realmente una vez ingerida, pero es la droga religiosa. En la Iglesia Católica, en la hora de la sacristía, se rinde culto al alcohol y se le dice que el vino es la sangre de Cristo. Y toda fiesta indígena en América se realiza con alcohol, porque el alcohol pasó a ser la droga de domesticación de los indígenas de América, desde Alaska hasta la Patagonia. En Estados Unidos los indígenas norteamericanos tienen el gran problema del alcoholismo como lo tienen los de aquí. ¿Qué significa legalizar la droga? Significa que nos libramos de la DEA, que nos libramos de las bases militares, que nos libramos de un montón de carteles del narcotráfico, porque los choneros nacen en el 2003 y estos choneros realmente son un cartel que persiste a pesar de que Rafael Correa hizo todo lo posible. Y en los carteles de narcotráfico de Colombia, de México, de Ecuador, son un poder y mueven muchísimo dinero. Hay que preguntarse si la exportación de productos no tradicionales de Ecuador supera a la exportación de narcotráfico, de cocaína de Ecuador. Yo estoy seguro que no.
Pero como es secreto, como no se sabe, como está escondido, pero todos sabemos que las toneladas que salen de cocaína de Ecuador es mucho más que lo que Estados Unidos captura en sus fronteras. Todo el mundo sabe que cuando se coge una tonelada, 3 se fueron por el otro lado. Que se utiliza 1 o 2 toneladas solamente para distraer. Por el otro lado están corriendo 3 y 4 toneladas. Así funciona. Ya ven, hay submarinos, hay lanchas rápidas, fastboy. Y recordemos que los 2 más grandes traficantes de los últimos años en Sudamérica son ecuatorianos. Washington Prado, alias Gerald, y el Guacho. El Guacho. ¿Qué más? Gerald se le conoce como el Pablo Escobar ecuatoriano, que logró meter 250 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y que logró reestructurar como Pablo Escobar desde el que cultiva hasta el que la vende. Creó una red de narcotráfico que era desde el que la cultiva hasta el que la vende en manos de él. Y el Guacho fue su heredero. Y tras el Guacho ahora hay otros más. Hay un montón. Están en la frontera norte. No hay cómo frenarlos. Recordemos que Colombia pasó a ser del segundo exportador que era después de Perú. Ahora es el primero. Entonces la legalización de la droga, ¿cómo se podría hacer? Se podría hacer mediante que la cocaína, la marihuana y la ayahuasca se utiliza en clubes de salud, donde se puede comprar esto. Estos clubes de salud tienen la finalidad de prevenir y de tratar a los pacientes drogadictos, prevenir de que aparezcan drogadictos y tratar a los pacientes drogadictos, pero no solamente a los pacientes drogadictos, a los pacientes que tienen consumidores de tabaco, a los alcohólicos, a los obesos y a los sedentarios. A todos ellos tiene que tratarse, porque todos estos son problemas que nos enfrentamos en la salud. Y este modelo ya se está aplicando en Canadá para frenar el consumo del fentanilo. Entonces, Ecuador podría inclusive exportar su modelo de prevención, de clubes de salud. Y estos clubes de salud tienen que estar ¿en dónde? Tienen que estar en los colegios, tienen que estar en los centros de salud, tienen que estar vinculados a farmacias que distribuyen la cocaína y la heroína con receta médica y la farmacia tiene que estar vinculada a un club de salud donde el que recibe la medicación tiene que ir a presentarse para hacerse la terapia, porque tenemos que operar como cuando la gente está desocupada en los países desarrollados. Usted está desocupado pero tiene una pensión, todos los días recibe debajo de la puerta las ofertas de trabajo, y si usted no las coge, entonces se le quita la pensión. Lo mismo, los adictos a las drogas todos los días reciben la llamada telefónica, la invitación a participar en el club de salud para frenar la dependencia de las drogas. No nos interesa tener más presos por drogas, porque los presos por drogas que ya llevan, que son más de la mitad de la población carcelaria de Ecuador y más de la mitad de la población carcelaria de los Estados Unidos, son más caros que tener un estudiante becado en la universidad. En Estados Unidos son más caros que tener becados en las más caras universidades de los Estados Unidos. Les cuesta más cada preso que un becado. Entonces, utilicemos el mismo dinero de la venta, de la comercialización de la cocaína para curar, pues. Así como se utiliza la cerveza para financiar la educación. En Ecuador, los libros, los textos, los profesores son financiados con los impuestos de la cerveza Pilsener. Del mismo mecanismo tenemos que utilizar acá. Se debe legalizar la droga para hacer lo mismo que hizo Estados Unidos en 1933, luego de que 13 años atrás, en 1922, 11 años atrás, puso
la prohibición, la ley seca. ¿Y qué terminó? Fue de la debacle, se armó las mafias, se creó era un país, vino la debacle económica detrás de la debacle del alcohol. Y la Unión Soviética le pasó lo mismo. A Gorbachev se le ocurrió poner una ley seca. La ley seca significó el fin de la Unión Soviética, junto con otros factores adicionales. La guerra de Afganistán, el subdesarrollo tecnológico, todo eso, junto con el alcohol, la ley seca, terminó en el fin de la Unión Soviética. La guerra de las drogas la está perdiendo Estados Unidos, se lo sabe, pero el pretexto de tener la guerra de las drogas es lo que le permite tener 177 bases en 177 países, en el 91% de los países del mundo, con la misma justificación: la guerra contra el narcotráfico. Muchas gracias.